Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy les hablaré sobre la novela llamada Rosa Cuchillo. Esta obra está escrita por el autor peruano Óscar Cuchado Lucio, uno de los escritores más importantes de la literatura peruana contemporánea. Bueno, esta obra fue publicada en el año 1997 y está inspirada básicamente en uno de los periodos más dolorosos de la historia de nuestro Perú. ¿Por qué? Porque aquí trata sobre lo que es el conflicto armado interno, que pues ocurrió este hecho entre los años 1980 y entre los 2000, porque durante este tiempo se puede decir que miles de personas perdieron la vida o desaparecieron debido al enfrentamiento entre un grupo terrorista que era llamado Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, y pues también estaban involucrados otros grupos que cometían este acto de violencia. Sin embargo, esta novela no solamente nos habla sobre la guerra que se inspiró en ese tiempo, sino también que rescata algo como que la cosmovisión andina, las creencias del pueblo, en ese entonces, bueno, del pueblo quechua, porque se trata en uno de estos lugares donde se hablaba este idioma, y sobre la vida, la muerte y el destino del alma, es decir, dónde va nuestro cuerpo, dónde va nuestro espíritu después de la muerte. A través del viaje de una madre que busca a su hijo, este autor muestra, digamos, el sufrimiento de muchas familias peruanas y también al mismo tiempo la esperanza de encontrar la paz y la reconciliación con ella misma. ¿En dónde es que ocurre esta historia? Bueno, esta historia se desarrolla principalmente en la sierra de Ayacucho, como lo dije anteriormente, en un lugar donde pues se hablaba también el quechua, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno del Perú. Digamos que esta novela presenta dos escenarios principales. El primero es el mundo de los vivos, donde se muestran los pueblos andinos, las chacras, los caminos, las montañas, las comunidades campesinas que vivieron el miedo y la violencia durante la guerra. Y el segundo escenario, ya más a la cosmovisión, es el escenario del Ucupacha. ¿Por qué? Porque este es un mundo, digamos, como que ya subterráneo de la cosmovisión andina, porque allí viajaban las almas después de la muerte. Como lo dije, o sea, esta novela pretende darnos a entender en dónde es que vamos después de la muerte. No es un infierno, sino un espacio en donde las personas continúan su camino espiritual hasta encontrar un descanso eterno. Y esta historia transcurre durante las décadas 1980 y 2000, que ya lo dije. ¿Por qué? Porque aquí alcanzó, digamos, el conflicto armado alcanzó su mayor intensidad en estos años. Ahora bien, ¿quiénes son los personajes de esta novela? Entre los personajes está Rosa Cuchillo, porque así se titula la obra, quien es la protagonista de esta novela. Esta hace el papel de una mujer campesina, humilde, trabajadora y profundamente creyente en las tradiciones andinas. Representa el amor incondicional de una madre y pues durante toda la historia demuestra una enorme fortaleza para poder enfrentar el dolor que ella atraviesa. Porque después de morir, inicia un viaje por el mundo de los muertos con un solo propósito, que era encontrar a su hijo. Y su nombre, Rosa Cuchillo, simboliza, digamos, como que la resistencia, la valentía y la esperanza de continuar. Otro de los personajes que encontramos también es Liborio, quien es el hijo de Rosa. Este, desde joven, observaba la pobreza y las injusticias que sufren los campesinos, ¿no? Cómo es que eran marginados por su propio estatus social. Y pues este joven tenía el deseo de cambiar esa realidad, de unirse al grupo de Sendero Luminoso. Aunque él cree que está luchando por una causa justa, pues termina involucrado en una guerra que provoca mucho sufrimiento. Él quizá tenía una intención buena de poder cambiar todo esto, pero digamos que ese grupo no era así, no mostraba sus buenas intenciones, sino atraía a la gente para hacer, digamos, todos estos actos de crueldad. Y la historia de él representa pues a muchos jóvenes que fueron atraídos por las ideas radicales durante aquellos años. Otro de los personajes es Mariano Ochante, quien es el esposo de Rosa y padre de Liborio. Su presencia en esta novela nos ayuda a mostrar cómo es la vida cotidiana de las familias de los campesinos, de una familia campesina, y qué dificultades económicas pues pueden enfrentar, ¿no?
También entre los personajes están los guías y los espíritus de Lucupacha. ¿Por qué? Porque durante este recorrido por el mundo de los muertos, Rosa encuentra diferentes personajes pertenecientes a la tradición andina. Algunos le llegan a orientar en su camino, otros quizás ponen distintas pruebas para ver qué tan fuerte es ella, cómo es su fortaleza. También aparecen almas de personas pues también fallecidas que cuentan sus propias historias, sus anécdotas que ellos pasaron y cómo todos ellos logran comprender la visión andina sobre la muerte y el destino del ser humano. Entre otros personajes, digamos ya secundarios, podemos encontrar lo que son los campesinos, los militares, los senderistas, porque aunque no aparecen con nombres específicos, representan a los diferentes grupos que participaron en este conflicto armado. Porque gracias a ellos el autor muestra cómo la violencia afectó especialmente a las comunidades más pobres de nuestro Perú. Ahora bien, empecemos con nuestro resumen. Bien, esta historia comienza en las montañas andinas, un lugar de clima, digamos, muy difícil y terrenos áridos, en donde la vida pues exige una fortaleza para poder sobrevivir en estos lugares. Allí es donde nace Rosa, una niña criada entre el trabajo agrícola, el frío, las dificultades propias de nuestra sierra natal. Desde pequeña ella demuestra pues ser diferente, posee un carácter libre, valiente y decidido. Su madre le enseña a utilizar un cuchillo para protegerse de los peligros de los caminos y pues de cualquier amenaza que se le pueda presentar a ella en el transcurso de su vida. Con el paso de los años, Rosa se convierte ya en una mujer respetada por todos los habitantes de su comunidad. Su cuchillo siempre la acompañaba y pues este simbolizaba un acto de valentía, por lo que todos empiezan a conocerla como Rosa Cuchillo. Una tarde llega al pueblo un hombre misterioso llamado Pedro Orco. Nadie conoce su procedencia ni el motivo de la visita, pero en una de esas noches se acerca a Rosa y le anuncia una profecía. Algún día tendrá un hijo que transformará muchas vidas, pero que también le causará el mayor sufrimiento que puede imaginar. Rosa escucha estas palabras con tranquilidad. Después de una vida llena de sacrificios, considera que nada la puede sorprender, porque dice que ella ya ha pasado por muchas cosas y pues va a aceptar lo que el destino diga y seguirá su curso y continuará con su vida. Tiempo después, Rosa queda embarazada y aquí es donde nace Liborio. Este desde niño demuestra ser muy observador, muy reflexivo, escuchaba con atención las historias que le contaban los ancianos sobre la pobreza, las injusticias, los abusos sufridos por muchas comunidades campesinas, cómo es que era esa realidad de estas familias campesinas a lo largo del tiempo y que pues no veían ninguna mejora, sino al contrario, cada vez era peor y peor y peor. Mientras este crece, pues desarrolla un fuerte deseo de cambiar esa realidad. Poco a poco comienza a creer que la violencia puede convertirse en el camino para alcanzar la justicia. Liborio, cuando ya llega a la etapa de su juventud, decide integrarse a un grupo llamado Sendero Luminoso, convencido de que mediante la lucha armada podrá construir quizás un país más justo, una ciudad en donde él vivía más justa, más equitativa para todos, ¿no? Y pues Rosa queda profundamente angustiada porque intenta convencerlo de abandonar esa decisión y le recuerda que pues una madre da la vida para sus hijos, para verlos crecer y no perderlos en una guerra. Sin embargo, Liborio está completamente decidido y esa mañana abandona su hogar sin despedirse, sin decir nada, dejando a su mamá, que es Rosa, sumida en una tristeza y una incertidumbre irremediable. Después, Rosa empieza a buscar a su hijo y se da cuenta de que pues después de la partida de su hijo, ella comienza con una búsqueda, digamos, ya incansable, una desesperación que uno como madre puede sentir por sus hijos y va recorriendo pueblos, caminos y ciudades preguntando por él. Mientras tanto, el conflicto armado continúa extendiéndose por toda la sierra y la violencia también llega a su pueblo. Los disparos, el miedo, la destrucción transforman la vida de todos los habitantes.
Sin embargo, Rosa no piensa en protegerse a sí misma, sino que su única preocupación era poder encontrar a su hijo Liborio. Finalmente, llegan estas noticias devastadoras hacia una madre en la que Liborio es capturado por el ejército y posteriormente ejecutado. Cuando Rosa conoce la verdad, siente que toda su vida pierde el sentido. La muerte de su hijo representa el dolor más grande que ha podido experimentar. Aunque siempre fue una mujer fuerte, esta pérdida la destruye por completo porque es algo o un pedazo de su vida que se acaban de llevar. Sin embargo, en medio del sufrimiento, pues ella comprende que todavía le queda una misión por cumplir. Aquí es donde vamos a ir a lo que es el viaje al mundo de los muertos. Porque tras su muerte, Rosa despierta en el Lucupacha, el mundo de los muertos según la tradición andina. Es un lugar silencioso y lleno de almas que aún no encuentran el descanso. Aunque ya no pertenece al mundo de los vivos, Rosa mantiene el mismo objetivo, encontrar a Liborio y ayudarlo a descansar en paz. Tras su recorrido aparecen los guardianes del más allá, quienes intentan impedirle el paso. Le explican que el camino es peligroso y que no todos están preparados para poder enfrentarlo. Rosa responde que el amor de una madre es más fuerte que cualquier obstáculo y que no abandonará a su hijo bajo ninguna circunstancia. Los guardianes quedan impresionados por tal determinación y finalmente le permiten continuar con el camino. Mientras ella avanzaba por el inframundo, Rosa debe enfrentarse a numerosas pruebas. Revive episodios dolorosos de su juventud, observa nuevamente la violencia sufrida por su pueblo, recuerda las decisiones que le marcaron toda su existencia, toda su vida, e incluso llega a encontrarse con una versión de ella misma que la acusa de haber elegido siempre el camino de la lucha. En lugar de rendirse, esta decide aceptar sus errores, reconocer su fortaleza y pues continuar avanzando, porque el camino era muy largo y la misión ella tenía que cumplirla sí o sí. Finalmente, logra encontrar a Liborio. Sin embargo, este ya no es el joven que ella recordaba. Su hijo parece ya convertido, digamos, en un espíritu atormentado por la culpa y por todas esas muertes y sufrimientos que ocasionaron esta guerra. Liborio cree que no merece el perdón de nadie, y Rosa la abraza con sus palabras y le explica que el amor de una madre nunca va a desaparecer. Le hace comprender que aún existe la posibilidad de alcanzar la paz y la redención. Gracias a ese amor, Liborio logra liberarse del sufrimiento que lo mantenía prisionero en ese mundo, en el inframundo. Después de liberar a su hijo, Rosa también experimenta un cambio espiritual, pues porque estaba a comprender que la misión, su misión no consistía únicamente en buscar a Liborio, sino también en convertirse en protectora de quienes sufrían. Su cuchillo deja de representar solamente la defensa física y pasa como que a simbolizar la fortaleza espiritual y la lucha por la justicia. Desde ese momento se convierte en un espíritu guardián que acompaña a las almas perdidas y protege a los viajeros de las montañas. Su historia comienza a convertirse en una leyenda ya en su ciudad natal. Esta narración pues continúa mostrando que incluso después de reencontrarse con Liborio, todavía decide o todavía debe recorrer el mundo espiritual, porque una figura misteriosa la guía por los senderos desconocidos hasta la entrada definitiva del mundo de los muertos. Durante este recorrido, vuelve a ver a personas de su pasado, entre ellas a su propia madre. También atraviesa muchos ríos, montañas y caminos llenos de espíritu que aún permanecen atrapados en el dolor, porque cada experiencia le permitía comprender el sufrimiento de una forma, digamos, como que es parte del ciclo de la vida y que la verdadera justicia no siempre se obtiene en el mundo de los vivos. Antes de despedirse, Liborio le da como que un mensaje final o una enseñanza. ¿Por qué? Porque le dice que la lucha nunca va a terminar, que simplemente va a cambiar la forma, pero la lucha va a continuar. Y con esas palabras Rosa comprende que su misión continuará para siempre acompañando a quienes necesiten esperanza y paz. Así es como Rosa Cuchillo
queda convertida en un símbolo de resistencia, amor maternal, memoria y búsqueda de justicia pues para todas las generaciones. Uno de los verdaderas escenas es cómo es que ella va a ir por este inframundo y va a representar muchas escenas, muchos episodios de su vida y cómo es que ella va a lograr enfrentar, porque si bien es cierto, nos dicen al principio de que ella era una mujer muy valiente y por eso su arma representativa o su símbolo era un cuchillo, pues tras la muerte de su hijo logra despedazarse, pero aún así no se rindió y continuó con una misión que ella tenía planteada, pues, ¿no? En un inicio, y también cómo es que esa fortaleza llega al más allá, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos deja un mensaje muy bonito, una reflexión sobre cómo las consecuencias de una violencia pues puede afectar más allá de lo que es, no sé, nuestro contexto, a un tema más espiritual. Bueno, si bien es cierto, uno de los temas principales que podemos obtener aquí en esta obra es el amor incondicional de una madre, sí o sí se tiene que rescatar ese tema. También la violencia política y cómo fueron sus consecuencias en las muertes de miles de personas en esa época. También la identidad cultural andina, porque a pesar de todo, de que quizás estas familias campesinas vivían un mundo, una vida extrema de pobreza, pues aún así no se rindieron y continuaron, siguieron luchando para poder llegar a algo, ¿no? A hacer algo que los pueda dejar ya de lado o digamos a excluirlos. Querían ellos siempre superarse y sobre todo la búsqueda de justicia, el perdón y la reconciliación. También podemos decir que uno de los temas también fue la lucha inalcanzable de Rosa por esta reconciliación de su hijo, por el perdón de su hijo y pues para que su alma su espíritu pueda descansar en paz. Bueno, ahora sí como mensaje y reflexión final podemos decir que Rosa Cuchillo nos enseña que ninguna guerra deja verdaderos vencedores, sino que la violencia solamente provoca el dolor, sufrimiento, pérdida y separación de muchas familias. A través de este viaje de Rosa, el autor Oscar nos dice, o bueno, rinde homenaje a todas las madres que buscaron a sus hijos desaparecidos durante este conflicto armado peruano en las épocas de los 2000, 1980. Además, también nos invita a valorar la riqueza de nuestra cosmovisión andina, a valorar nuestras leyendas, a valorar cómo son estos mitos que representan a nuestra sierra nativa, donde la muerte no solamente representa el final, sino también el inicio de otro camino. Cómo es que el amor de una madre trasciende incluso después de la muerte y convirtiéndose en una fuerza capaz de vencer el miedo, el odio y el sufrimiento mismo. Bien, ya basándome como reflexión personal, por así decirlo, pues esta obra nos recuerda cómo es la importancia o nos recuerda ese sentido de conocer nuestra historia para no repetir los errores del pasado. También nos enseña que el diálogo, la justicia y el respeto por la vida siempre serán nuestros mejores aliados para combatir todo tipo de violencia. Porque si nosotros construimos una sociedad basada en paz y en convivencia armoniosa, pues podremos evitar tragedias como las que se vivieron en esos años y evitar que esto vuelva a ocurrir. Eso sería todo y adiós.